¿Cómo están hoy? Bien, me alegra mucho verlos hoy y estoy muy feliz también de ver tantos visitantes en el día de hoy. En los grupos de vida en nuestra iglesia o los rebaños, estamos yendo por una serie que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y usamos en los grupos de vida esta expresión: no usemos a Dios para huir de Dios. Porque descubrimos que muchos de nuestros problemas en la vida tienen que ver con tratar de usar a Dios para huir de Dios. Dios, dame tanto dinero que no tenga que orar mañana: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan de cada día, dámelo hoy. Es decir, le pedimos a Dios que haga cosas en nuestra vida para no tener que depender de Dios, para no tener que relacionarnos con Dios, para no tener que vivir día a día con Él. No vamos a usar a Dios para huir de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces todos los milagros y todas las cosas que les pedimos a Dios que haga, muchas veces para no tener que depender de Él todos los días, para no vivir la fe, para no depender como niños de Él. Lléname la despensa de comida de tal forma que mañana yo no necesite decirte: Señor, ¿me ayudarías hoy? No usar a Dios para huir de Dios. Y el tema de esta mañana es la oración. Vamos a hablar sobre la oración. La oración. Algunos dicen que la oración es como el avestruz que mete su cabeza en la tierra para huir y no enfrentar sus problemas. Y hoy vamos a ver cómo la oración es todo lo contrario. La oración nos ayuda a poder relacionarnos sanamente con la realidad, de modo que vivamos nuestra vida espiritual en una forma tal que vamos siendo sanados de nuestros miedos, de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestras ambiciones, de nuestras confusiones, y no usamos la vida espiritual para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Dios siendo sanos emocionalmente. Eso es lo que estamos haciendo en los grupos de vida, siguiendo este material tan maravilloso, espiritualidad emocionalmente sana. Y por eso relacionamos los temas del domingo con nuestra experiencia de grupos en semana, donde aprendemos a confiar unos a otros y nos apoyamos en oración. Entonces les voy a invitar a abrir sus Biblias en el texto bíblico de esta mañana, que está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, en el capítulo 6, en la Biblia que facilitamos aquí, página 924, en el libro de Daniel, el capítulo 6. Qué hombre de oración tan extraordinario fue Daniel. El secreto de su vida, la clave de su vida fue la oración. Les he contado que yo tuve el privilegio, mi mamá era católica cuando yo era niño y mi papá era cristiano. Yo tuve el privilegio de crecer escuchando historias de la Biblia, y esta era una de mis favoritas, la historia de Daniel en el foso de los leones, que les encanta a los niños. Esa idea de que Dios puede estar contigo aún en el foso de los leones. Y algunos de ustedes, quizás esa metáfora identifica bien las tensiones, los problemas de la vida. Y quizás dirán: es que mi trabajo hoy en día es exactamente eso. Yo trabajo en un foso de leones. O tu familia, en fin. Pero vamos a leer, disfrutando esta lectura. Voy a hacer unas pequeñas paradas para que podamos ir comentando algunas cosas de este libro antiguo registrado en la palabra del Señor. El libro de Daniel, capítulo 6. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a
120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Miren eso. Este hombre de Dios puesto como un político, un gobernante al frente de todo el famoso reino medo-persa. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, noten eso, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Qué descripción de una persona, ¿no? No cometía pecados de comisión, no era corrupto, no cometía pecados de omisión, no era negligente en su trabajo. Y sus enemigos políticos allí en el trabajo trataban de encontrarle dónde le cogemos el talón de Aquiles. Dijeron: vamos a tener que meternos con su fe, porque en la vida común y corriente no habrá nada que podemos reprochar. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Entonces los enemigos de Daniel urden esta trama para que él caiga en esa trampa. Verso 9. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. El verso 10 y 11 es muy importante para lo que Dios quiere decirnos hoy. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, llamó una comisión de derechos humanos, hizo una marcha, se puso a murmurar de los demás, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y los persas, que no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Quiero leer esa frase otra vez. Todavía sigue orando
a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que, según la ley de los medos y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne en salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo, con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego se volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Si yo fuera director de cine y hiciera una película aquí, pondría al rey a repetir varias veces esa frase. De repente una voz sale del foso de los leones. ¡Que viva su majestad por siempre!, contestó Daniel del foso. Y lea muy bien el verso 22. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios. Quiero leer esa frase otra vez. Pues Daniel confiaba en Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Y no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. Me encantaría que nuestro presidente leyera esta frase. No es original, es de Darío. Paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de ¿quién? De Daniel. Porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Bueno, oremos para comenzar. Señor, gracias por esta linda mañana. Qué hermoso es adorar juntos, alabar juntos. Tú nos has dado un lugar tan bello para alabarte, que nos recuerda que tú eres bueno, que tú eres bueno, que tú tienes el control de todo. Daniel no hizo otra cosa que orar. Es cierto que a veces debemos hacer otras cosas también, pero nos entregas hoy un texto de la palabra que nos presenta a tu siervo, a tu hijo, haciendo esa cosa única de la fe. Lo único que hizo Daniel fue orar.
Ayúdanos, Señor. Que al terminar nuestro tiempo juntos esta mañana, nuestros corazones sean ensanchados en este tema maravilloso de la oración. Refuérzanos en la oración. Amplía nuestra comprensión de la oración. Danos hambre por estar en tu presencia. Ayúdanos a entender por qué nos has respondido como nos has respondido. Y ayúdanos a creer que tú tienes el control y que tu reino es sobre todos los reinos. Y que cuando tocamos el trono de ese reino, estamos tocando el trono de un reino superior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre, hoy vamos a decir 3 cosas. Siempre son 3 cosas. Alguien me dijo, ¿y usted por qué no tuvo 3 hijos? Bueno, pero yo cuido a 3 personas, 2 hijos a mi esposa. 3 cosas, como siempre. La primera, la oración marca al cristiano. El gran distintivo de la vida del creyente es la oración. Yo no sé si han oído esa historia, quizás yo mismo la he contado, esa anecdótica, y entiendo que es verdad, la escuché hace muchos años, del hermano que se convirtió, ¿no? Y recibió a Cristo, y Cristo hizo tantas maravillas en su vida, y él tenía un restaurante. Entonces el Señor le puso ese sentir, por supuesto, no fue que se lo pidieron, el Señor le puso ese sentir, que todo cristiano que fuera a su restaurante al mediodía a almorzar, no pagaría el almuerzo. No importaba de qué tan lejos viniera, de qué congregación fuera. Si era creyente en el Señor, él dijo, Dios me va a proveer y yo no le voy a cobrar su almuerzo. Claro, ¿cómo se identificaban? ¿No? Entonces algunos llegaban, hermano, Dios me bendiga. Comía su almuerzo. Otros llegaban con la Biblia debajo del brazo, ¿no? Aleluya, hermano. Y se comía su almuerzo. Hermano, gloria a Dios, y se comía su almuerzo. Un día, cierto hombre entró al restaurante. Dios lo bendiga, hermano. Se sentó a su almuerzo. Y este hermano administrador se quedaba observando. Cuando terminó de almorzar, le dijo al mesero, a ese cóbrele el almuerzo. El mesero se acercó, señor, que son 10,000 pesos. ¿Cómo que 10,000 pesos si yo soy cristiano? No sé. El jefe dice que le cobre el almuerzo. Usted se comió su almuerzo, vale 10,000 pesos. El hombre protestó, pero si yo soy cristiano, yo quiero hablar con el administrador. Fue a hablar con el hermano, el dueño. Y se le quejó, no, ¿cómo es posible que yo soy cristiano y usted dice que los cristianos no pagamos el almuerzo y usted me está cobrando el almuerzo? Sí, señor, pero es que usted no oró. Suspenso. Él observaba si esos cristianos oraban antes de comer. Y este no oró. Entonces usted no puede ser cristiano porque no oró antes del almuerzo. Bueno, eso no es la mejor historia que yo cuento, pero es una buena historia. La oración marca la vida de un cristiano en todo momento. En los momentos más tristes acudimos al trono de la gracia por medio de la oración. En los momentos más felices oramos. Cuando recibimos a un hijo de viaje o cuando lo despedimos de viaje como este servidor esta semana. En todo momento la oración. Daniel era un hombre de oración. Había incorporado la oración a su vida. ¿Notaron eso? 3 veces al día suspendía lo que estuviera haciendo para ir a orar. Y cuando sus enemigos se preguntaron, ¿por dónde encontramos el corazón? El secreto de este hombre, ellos no fueron a su biblioteca, ellos no fueron al templo, ellos lo siguieron hasta su momento de oración. Me impresionó tanto la primera vez
que estaba yo en un lugar y vi esa cosa de los musulmanes. Entonces ustedes saben que los musulmanes también oran 3 veces al día en dirección a la Meca. Estábamos en un lugar muy grande y cuando un grupo en una esquina, movidos en la dirección oriental, inclinándose a hacer sus oraciones. Me hizo pensar tanto eso. Porque el Dios que ellos adoran no murió en una cruz ni resucitó al tercer día. El Dios que ellos adoran no les dio el Espíritu Santo, que es el poder de la resurrección dentro de nosotros. El Dios de nosotros, de ellos, no tiene una Biblia que ha probado en la historia que todas sus profecías son ciertas. El Dios de ellos no vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos y a introducir la plenitud del reino. Y yo no paro 3 veces al día para orar. Daniel era un hombre que había incorporado la oración a su vida. La había incorporado como un hábito. Los hábitos son las rutinas prácticas y buenas que no somos capaces de parar de hacer. Por ejemplo, el hábito de bañarnos todos los días. Puede ser que ese día no fuimos a trabajar, estábamos descansando, pero ¿no les pasa a ustedes? Digan que sí, porque si no voy a pensar que no. ¿No les pasa eso? Que está uno en la casa y dice, es que no me he bañado y hace falta bañarse. Aunque uno no ha sudado, no ha trabajado, no ha salido de casa, la rutina, el hábito, una cosa buena que ya no podemos parar de hacer. ¿Qué hábito tiene usted? El hábito de saludar. Yo tengo el hábito de tender la cama. Y aún en los hoteles tiendo la cama. Algo dentro de mí me dice, está mal si yo no tiendo la cama. De niña mi mamá me enseñó a tender la cama. Y no puedo vivir sin tender la cama. Daniel no podía vivir sin orar. Daniel era un cristiano en su trabajo. No era pastor, era político. No estaba en un reino maravilloso como el de Israel que se sometía a Dios. No, estaba siendo parte de un reino que era pagano y corrupto. Y Daniel también, nos dicen los investigadores, era un anciano. Se calcula que para este momento Daniel tiene 81 años. No me pidan que ponga a levantar la mano quienes tienen más de 81 años. Pero, por favor, 81 años. ¿Sabían que los ancianos son conocidos por los hábitos? Quienes hemos acompañado a padres, suegros, abuelos, sabemos eso muy bien. No me quiten la lamparita de esa mesita. En ese frasquito es donde he hecho mi cajita de dientes. Y a medida que avanzamos en la vida, vamos desarrollando más y más hábitos. Pero también los hábitos en los adultos mayores ocurren por el problema de la memoria. ¿Han visto esos estuchecitos para echar medicinas? Que dicen lunes, martes, miércoles y algunos mañana, mediodía. ¿Cuántos tienen? No. Esos estuches existen como un hábito para la memoria, porque si no se les olvida si ya se tomaron la pastillita de hoy o no, y cuál es la de mañana, y pueden parcelar pues muy bien toda su medicina a lo largo de la semana. Daniel es un hombre que ha incorporado la oración a su vida como la gran marca de su vida. Ni un decreto del rey, ni una agenda muy ocupada, ni falta de tiempo, ni cansancio, ni presiones sociales, ni la pena de qué dirán, lo va a parar a él porque él necesita orar. ¿Es la oración un hábito para usted? En Hechos capítulo 9, cuando se relata la conversión de Saulo, que más tarde se llamó el gran apóstol Pablo,
Esta es la pista que se le da a Ananías, el primer creyente que va a orar con él. Vaya a un lugar por tal calle, vaya porque allá está Saulo, el que los persigue a ustedes. Y el texto en la hermosa Reina Valera dice: y he aquí, él ora. El creyente sabe que es creyente por esa comunicación extraña, que para muchos es locura, con el invisible. El libro de Hebreos capítulo 11 dice que los cristianos nos sostenemos viendo al invisible. Un cristiano no se distingue porque sabe mucha teología. Un cristiano no se distingue porque va a una iglesia grande, pequeña, o aún ni siquiera porque va a una iglesia, por favor. Porque ora. Porque no puede parar de orar. Porque necesita comunicarse con Dios. Cuando pensaba en esto, yo pensaba, quizás usted examina su vida y se da cuenta que usted no ora. Que usted pide oración y llama al pastor, a la mamá, al vecino: oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero usted en su secreto, en su intimidad, no tiene ese asunto extraño como es, de que los creyentes nos comunicamos con el invisible. Que los cristianos oramos. Claro, yo llego al restaurante y cuanto quisiera que Fenalco Antioquia le diera un curso a todos los que tienen restaurante y les dijera: cuando en los restaurantes hay unas personas que agachan la cabecita así, no es que están preocupados por cuánto va a valer la cuenta, es que están orando, porque me desespera. Empezamos a orar y el mesero sigue moviendo cosas: señor, ¿qué es lo que usted me pidió? Estamos orando. Y les parece extraño, y a algunas personas les molesta y empiezan a mirarnos. ¿Serán espías de la CIA que están comunicándose? En un sentido sí, nos estamos comunicando con el más allá. En este capítulo de Daniel, todo gira en torno a un hombre que ora. Todo gira en torno a un hombre que ora. Maravilloso. Y ni siquiera nos dice que ora, porque la Biblia es sabia aún en lo que no nos dice. No nos dice que ora. ¿Saben por qué no nos dice que ora? Porque sencillamente no importa que ora. Cuando estamos en la presencia del Señor, casi ni importa qué es lo que le decimos al Señor. Jesús rechazó aquello de las vanas repeticiones, pero casi siempre nosotros ponemos el énfasis es en repeticiones, no en vanas. Porque algunas veces nuestra oración no es más que una repetición. Cuando estamos en el hospital esperando que a un familiar le intervenga un cirujano, al cirujano le decimos: doctor, por favor, ayúdelo, doctor. Doctor, por favor, ayúdelo. Doctor, ayúdelo. Y el doctor no se para diciendo: por favor, señora, ya la escuché. No, él sabe que necesitamos repetir. El ser amado no le dice a quien ama: te amo, y cuando cambie de opinión te informaré. Sino que el ser amado le dice: te amo, déjame decírtelo 1000 veces. Y la amada le dice: y yo quiero escucharlo 2000 veces. Y no nos cansamos de decir: te amo, y te amo, y te amo. No importa el contenido, ya lo sabemos, pero lo que importa es la comunión. Como esa cosa que se consigue allí, Así que, cristianos, no interpretemos mal el llamado del Señor en cuanto a las vanas repeticiones. A veces nuestra oración es sencillamente: Señor, acordate, Señor,
ayúdala, ayúdala. Señor, ayúdala. Señor, por favor, ayúdala. Señor, ayúdala. No espere que va a venir una voz del cielo que te diga: hijo mío, ya te escuché, no me sigas repitiendo, por favor. No, porque estamos derramando nuestro corazón en la presencia del invisible. Estamos tocando el trono de la gracia del reino invisible, que también es invencible. Si usted no ora, es posible que todavía no es cristiano. Porque la marca del cristiano es que ora. Ora, oraciones raras, repetidas, extrañas, las mismas de siempre, canzonas, pero está tocando el reino invisible de Dios. Pero noten, la misma oración que nos trae la gloria de Dios nos mete en conflicto. La oración es la actividad más importante de un cristiano, pero también es la actividad más peligrosa de un cristiano. Es cierto, oramos como un recurso que nos saca de los problemas. En medio de las grandes tribulaciones, la oración. Yo podría contarles decenas de testimonios en los que en la mitad de la noche Dios me ha despertado a orar por alguno de ustedes. Y yo no sé por qué. Sencillamente empiezo a orar, a orar, a orar. Y sé que le pasa a muchos de ustedes igual que a mí. No piensen que yo soy diferente por eso. Y al día siguiente quizás llamo a preguntar cómo estás, qué ha pasado. Y encuentro que justamente en ese momento estaba esa persona yendo al hospital, o un hijo suyo en un accidente muy grave, o cualquier cosa de esa naturaleza. La oración es algo maravilloso, es la actividad más importante, la contribución más grande que hacemos nosotros en la historia, la oración. Pero al mismo tiempo la oración es lo más peligroso que puede hacer un cristiano. ¿Han mirado la historia? Se supone que la oración es para que nos saque de los problemas. Y en nuestra historia es la oración la que mete a Daniel en problemas. Cuando iba entrando en el foso de los leones, Daniel se dijo: ¿y quién me mandó a mí a orar 3 veces al día? Él llegó al foso de los leones por la oración. La oración es muy peligrosa. Yo encuentro 2 razones por qué la oración es peligrosa. La primera, por la persecución que desata la oración. A veces la persecución humana, ¿se han dado cuenta que hay personas que les molesta que oremos? Si ven en internet La Voz de los Mártires, o el famoso libro de Fox sobre la historia de los mártires, se dan cuenta cuánto la iglesia ha sufrido en la historia, cuánto sufre hoy en día, porque dicen que hoy en día hay más mártires por el cristianismo que en cualquier momento de la historia. Hay persecución religiosa. Pero esa persecución, sabemos, está basada en poderes que no son humanos, porque nuestra lucha, dice San Pablo, no es contra carne y sangre, sino contra principados espirituales. Supe la historia de unas personas que estaban entrando en una sesión de espiritismo, y el brujo paró la sesión y dijo: no puedo hacer nada, hay una gran interferencia y no puedo hacer nada. Y empezaron a indagar, y es que ahí había el hijo de un pastor que estaba rebelde contra Dios, pero que de niño conocía al Señor y que tenía Biblia en su corazón y en su conciencia, y eso era una gran interrupción. Y los cristianos nos convertimos en grandes obstáculos
Daniel es un gran obstáculo para todos estos políticos corruptos. Y toda la dimensión espiritual se revuelca para perseguir la iglesia cuando la iglesia ora. ¿Ustedes creen que Satanás está interesado en atacar cristianos que son malos creyentes o que no oran? Yo le digo a cuáles son los que la atacan: a los que oran. La oración es la actividad más peligrosa de un cristiano. Primera de Juan capítulo 4 nos dice, y yo lo he comprobado, que para discernir si un espíritu es demoníaco o no, usted pronuncia el nombre de Jesús y que Él ha venido en carne, es decir, Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesús. Y si esa persona que está poseída no puede confesar eso, es un demonio. Y le dan porciones del Evangelio donde los demonios salían ante Jesús y decían: no nos atormenten. Muy interesante eso. Los demonios se sentían atormentados sencillamente con la presencia de Jesús. Cuando un cristiano ora, desata una guerra espiritual. Entonces, bueno, yo les decía que la oración es la actividad más peligrosa en un cristiano por dos razones. ¿Quieren saber la segunda o ya están suficientemente asustados con la primera? Segunda, por la respuesta de la oración. La oración es la actividad más peligrosa de un cristiano por la respuesta de la oración. ¿Ustedes saben qué quiere decir amén? Cuando al final de nuestra oración decimos amén. En griego, vamos a sentirnos orgullosos de saber algo de griego. En griego quiere decir desierto, desierto. Cuando Jesús empezaba sus discursos, desierto, desierto os digo, Él decía amén, amén. Les voy a decir esto: es cierto y es seguro y nada lo puede cambiar. Otra traducción de amén es así sea. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo un compromiso con eso? Estamos entregando nuestra voluntad. Entonces la respuesta es peligrosa en tres casos. Primero, cuando Dios nos dice no. Tú vienes y apelas al tribunal de Dios y le dices: someto este asunto a ti, y Él dice no. Tú estás obligado a cumplir con ese no. Esta semana, la discusión política de nuestra semana es si la postura del gobierno ante el fallo de la Corte Internacional de la Haya es desacato o no es desacato. Muy importante. Oren por eso. Muy importante. ¿Es desacato o no es desacato? Ese es el punto. Porque nosotros no nos podemos permitir un desacato. Si buscamos un árbitro internacional para dirimir un asunto de territorialidad internacional, nosotros no podemos, apenas nos den el fallo, decir: no me gustó, entonces no hago caso. No, usted entregó su voluntad cuando buscó ese árbitro. Y en la oración, cuando usted ora, usted somete su voluntad a ese árbitro. Entonces es peligrosa cuando nos dicen que no. En segundo lugar, es peligrosa cuando nos dicen que sí. Y ahí está usted orando por las misiones: Señor, salva a los ticuna. Les digo, cuánta necesidad hay. Ellos viven en el mundo de los espíritus. Hay pescados que no comen, frutas que no comen, cosas de higiene que no hacen, porque ellos piensan que espíritus están metidos allí en los delfines rosados preciosos del Amazonas, o en una fruta que les serviría tanto, y no lo pueden tocar porque los espíritus los van a contaminar. Una cosmovisión totalmente errada. ¿Cuánto necesitan al Señor? Y usted ora por los ticunas: Señor, salva a los ticunas, Señor, salva a los ticunas. Y Dios te responde: sí, los voy a salvar a través de ti, a través de tu hijo, de tu hija.
Tú que sueñas que sea un gran ejecutivo de una multinacional, yo lo voy a enviar de misionero a los ticuna, porque tú oraste por ellos y yo te estoy diciendo sí. ¿No les parece muy peligroso? En Hechos capítulo 13 estaban los hermanos orando. Los pastores de la iglesia estaban orando con los líderes de la iglesia. Y mientras oraban por los pueblos perdidos que necesitaban a Cristo, orando que el Señor levantara misioneros y que levantara misioneros, el Espíritu, dice el texto, dijo claramente: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Miren, sería exactamente si aquí en esta iglesia estuviéramos orando el pastor Jairo, este servidor, junto con 3 líderes más, digamos Efrén, Jorge y Santiago. Señor, salva a los ticunas. Y en medio de la oración, bendito Dios, viniera una voz audible, que Dios la usa de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando. Los que voy a mandar de misioneros permanentemente para el Amazonas, a Diego y a Jairo. ¿Cómo recibirían ustedes esa noticia? Lindo, ¿cierto? ¿Ustedes qué me gustaría a mí? Muy peligroso orar. Es muy peligroso orar. Entonces es peligroso cuando nos dice que no. Es peligroso cuando nos dice que sí. Y es aún más peligroso cuando nos da la tercera respuesta a la oración. ¿Ustedes saben cuál es la tercera respuesta a la oración? Sí, no o espere. ¿Qué tan peligroso es esperar? Porque todos queremos resolver nuestros asuntos así. Como todos jugamos a ser Dios y pensamos que hay palancas por allá y que en algunas iglesias tienen más palancas que en otras, o que algunos pastores tienen más palancas que en otras. Pero cuando Dios nos dice: espere, yo voy a hacer algo, pero espera, nuestra voluntad queda absolutamente sujeta al poder de Dios. La oración es muy peligrosa. ¿Ustedes creen que la gente no ora por pereza? Yo creo que la razón principal por la que no oramos es que la oración es muy peligrosa. La oración no solo marca al cristiano en que lo conecta con la gloria de Dios, sino que la oración también mete al cristiano en territorios muy peligrosos donde solo se puede vivir por el poder de Dios. Daniel fue un hombre de oraciones muy peligrosas que le hacían ver como un obstáculo para sus colegas de trabajo. Segunda de Timoteo 3:12. Si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. A mí me encanta cuando yo estoy con algún grupo de amigos y el uno al otro se codea y dice: no digas groserías, que aquí está Diego. No hables de viejas, que es que no, esperemos que él se vaya. Hemos de ser esos individuos peligrosos. Noten que Daniel no saca 30 días de vacaciones de oración, porque el decreto era solo por 30 días. Y nuestra primera respuesta hubiera sido ser políticamente correctos y decir: hombre, el rey lo ha mandado, pero no lo ha mandado para toda la vida. ¿Por qué no nos damos un ayunito de oración? Que sería un concepto muy interesante. Un ayuno de oración. No oremos por estos próximos 30 días para no meternos en problemas, para no hacer las cosas más difíciles. ¿Se han dado cuenta que Daniel tampoco hizo un ayuno? Vamos a meternos a guerrear, no. Siguió su rutina normal y sencilla de oración. Ya había incorporado la oración a su vida, siguió su vida normal y sencilla de oración, siéndole fiel al Señor. Dicen que al famoso evangelista de Ellen Moody, una vez le preguntaron: si usted supiera que hoy es el fin del mundo, ¿qué haría? Y él dijo: yo me iría para mi casa, comería la cena con mi esposa,
leería un pasaje de la Escritura, oraría y me acostaría a dormir, que es lo que hago todos los días. Es decir, cuando tú eres fiel a Dios, tú no necesitas vivir periodos excepcionales. Aclaro que hay momentos en que el mismo Espíritu nos llama como individuos y como iglesia a tener periodos de intensidad en oración o en ayuno, es cierto. Pero notamos que Daniel se apoya en la rutina, en el hábito de ser fiel al Señor en la oración. ¿Han notado también que en este pasaje Daniel está solo? Cuando a Pedro lo encarcelaron, la iglesia se quedó toda la noche orando por Pedro. Cuando a Daniel lo tiraron al foso de los leones, no había comunidad, él estaba solo. Pero aún solo, él sabía quién estaba con él. ¿Ustedes se han dado cuenta? La oración nos marca como cristianos, pero la oración nos mete en territorios muy peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a explicar así. Porque los cristianos tenemos doble ciudadanía. Los colombianos hoy en día podemos tener doble ciudadanía. Podemos ser ciudadanos de otro país, adquirir otra ciudadanía. Está bien, las leyes lo permiten, pero no podemos estar en esos dos países al mismo tiempo. Si usted me dice que es ciudadano de España y ciudadano de Colombia, pero o está en Colombia o está en España, puede decir estoy unos meses aquí, otros meses allá. Algunos son ciudadanos de los Estados Unidos y ciudadanos de Colombia, ciudadanos de Venezuela, ciudadanos de Colombia. Pero no pueden estar en los dos al mismo tiempo. Es más, entre otras cosas, a los que tienen doble ciudadanía, no sé si han notado, algunos lo notan, otros no lo notan, que en la letra menuda, la segunda ciudadanía, esto es muy importante, la segunda ciudadanía te pide expresamente que si un día estos dos países están en guerra, ¿a cuál vas a apoyar? Al de la segunda ciudadanía. No sé, algunos de ustedes sé que son ciudadanos de otros países, piénsenlo. Si te van a llamar a la guerra, no vas a poder ir en favor de Colombia. Esa fue tu primera ciudadanía. Te piden ir en la segunda ciudadanía. Esto es un dato muy importante para el reino de Dios. Porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Han notado en este capítulo la repetición de la palabra reino, reino, reino? La historia empieza con el reino de Darío, un reino corrupto, totalitario, donde tiraban gente a fosos de leones con hacer solo una cosa en contra del rey. Pero termina con otro reino que siempre vencerá, que nadie podrá estar en contra de él. Termina con otro reino, con el reino de Dios. La razón por la que la oración nos marca, la razón por la que la oración nos mete en territorios peligrosos, es porque nos pone a pisar en dos reinos. Nos hace ser parte del aquí y el ahora, pero nos hace tocar el trono de la gracia de otro reino. Yo soy ciudadano de otro reino. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en el verso creo que es el verso 21, por aquí me perdí, verso 21 y 22, ante la pregunta del rey, Daniel, ¿pudo tu Dios librarte? Mire la respuesta de Daniel, muy importante, muy importante. Daniel no da una respuesta triunfalista. Declaro, rey, tú sabes que con Dios para las que sea. Yo me imagino que Daniel tenía mucho miedo cuando lo echaron a ese foso. Dios envió su ángel. Darío, dice Daniel,
Yo soy miembro de otro reino. Y en ese reino hay cosas extraordinarias. Una de esas son los ángeles. Y un solo ángel tapó las bocas de los leones. Un solo ángel. Cuando los creyentes oran, Dios envía sus ejércitos de ángeles. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Cuando Jesús estaba ante Pilato, masacrado, en medio de aquel dolor tan terrible, porque era dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual por ser abandonado por el Padre, Pilato empieza a hacerle preguntas como para ver si lo puede salvar. Y Jesús le dice a Pilato, con esa firmeza de la palabra de Dios: ¿no sabes que si yo quiero, le pido a mi papá que mande 12 legiones? Los estudiosos dicen que una legión era de 1000. Que me mande 12,000 ángeles a liberarme. Un solo ángel cerró las bocas de leones. ¿Qué hubieran podido hacer 12,000 ángeles? Jesús los veía ahí. ¿Saben por qué Él no quiso sencillamente llamar a los ángeles para que hicieran su trabajo de parar a todos los que lo querían masacrar y crucificar, escupir y ofender? Porque Él quería morir en la cruz para cumplir con la justicia de Dios y darte un perdón seguro y eterno. Daniel contempla ese reino, una cosa extraordinaria, extraordinaria, poder de Dios. Él sabe que con su oración toca el trono de Dios. Ese trono que a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espere, pero un trono que será para siempre y que nadie lo podrá derrotar, que permanecerá para siempre, que jamás será destruido, que su dominio jamás tendrá fin. El creyente, mediante la oración, vive su doble ciudadanía. Conclusión: los cristianos somos como un punto de contacto entre dos mundos, como Matrix, o como Avatar, o como en Narnia. Jeremías lo llamó el secreto. El secreto, que entren en el secreto. El secreto es estar en el secreto. La oración entonces es el arma más poderosa de acción que moviliza a los ángeles de Dios y el poder de Dios a favor de los propósitos soberanamente establecidos y que se cumplirán porque se cumplirán, porque se cumplirán, porque Él es Dios todopoderoso. Ahí yo tengo que decir una palabra para los ancianos. Cuando ustedes miren el libro de Daniel, que es un libro hermoso, futurista, dicen que Alejandro, el gran conquistador griego, cuando llegó a Jerusalén, iba a destruir Jerusalén y avasallarlo como hizo con casi toda Asia. Un sacerdote le dijo: ¿sabe usted? Hay una profecía sobre usted. En el libro de Daniel hay una profecía sobre Alejandro, el gran conquistador griego. Él leyó esa profecía y quedó tan espantado que por eso protegió a los judíos, no destruyó ni su cultura ni su templo, les permitió seguir con su propio gobierno. La oración es un arma poderosa, y cuando lean el libro de Daniel, este hombre de oración,
verán que en el capítulo 1 es un muchacho de 15 años, que cuando se enfrenta a un reto, él pone toda su fuerza y dice: pónganme a comer verduras y en 10 días verán qué tienen aquí. Pero en el capítulo 6 es un anciano de 81 años, que lo único que puede hacer es orar. Ahora, ustedes ancianos, que muchas veces se quejan diciendo que yo fuera joven para poderme ir a las misiones, que yo fuera joven para poder dedicarme a la obra de Dios, que yo tuviera más y más años de vida. ¿Se dan cuenta lo que les están diciendo aquí? ¿Se dan cuenta de lo que les están diciendo aquí? Que la oración más poderosa está a disposición de todos los creyentes, no hay que ser joven. Y que si tú oras, y yo quiero llamar a los ancianos a que se dediquen constante y firmemente a la oración. Pero por supuesto a todos nosotros hemos de ser hombres y mujeres de oración. Para quienes creen que el cristianismo es algo que adormece, que detiene, que paraliza, déjenme decirles, la oración hace que todo un imperio levante ese decreto final y sea transformada y se erradiquen políticos corruptos y triunfe el bien. La oración. Para quienes tenemos más de 40, escuchamos esa canción y la cantamos. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Mentira. Eso sería cierto si viviéramos en un solo reino. Pero aquí y ahora, usted y yo pisamos Colombia y pisamos el reino de Dios. Aquí y ahora, usted y yo decidimos cómo esos dos reinos se van a relacionar. Aquí y ahora, usted y yo somos marcados por la oración, que nos mete en grandes peligros, pero que nos mueve en la dinámica de nuestra doble ciudadanía del poder de Dios. Ilustración. La Biblia dice que nosotros somos embajadores. Hoy en día hay otros tipos de comunicación, pero hubo una época en que los embajadores, especialmente de los grandes gobiernos y en las grandes ciudades del mundo, tenían un teléfono, casi siempre era rojo. Y el trabajo más importante del embajador era mirar ese teléfono, por sencillo que les parezca. Si usted era embajador de un país como los Estados Unidos y estaba en otro país, digamos Francia, su trabajo más importante era mirar ese teléfono, porque en el momento en que ese teléfono sonara, usted tenía inmediatamente que contestarlo, porque por ese teléfono le hablaba solamente el presidente de la nación que lo envió a usted a ser embajador, para darle una instrucción, si hubo una declaratoria de guerra, si hubo un cambio en una crisis internacional, lo que fuera. Y la primera cosa que usted tenía que hacer era coger ese teléfono cuando se necesitara para llamar al presidente e informarle cualquier cosa, de un asunto de espionaje, de una crisis o de una gran necesidad, una tragedia humanitaria. El trabajo del embajador era relacionarse en principio con el teléfono rojo. ¿Cómo le suena? Ese es su trabajo y el mío, relacionarnos con el teléfono rojo. Es clamar a Dios en oración. Nosotros anhelamos ser una iglesia de oración. En los grupos de vida oramos unos por otros.
Los martes oramos aquí a las 7 de la mañana, en cada grupo de damas, de costurero, de varones, de jóvenes, de niños. Oración, clamar a Dios, tocar el trono de la gracia. Oración basada en la palabra de Dios. Como me encanta cuando la oración surge de la palabra, porque la oración es un diálogo que no fue comenzado por nosotros, fue comenzado por Dios. Alguien ha comentado que la oración es como la respiración. Tomo aire, exhalo aire. Tomo palabra de Dios y exhalo palabra de Dios. Señor, tú has prometido que mi familia va a conocerte. Entonces, Señor, yo te presento eso. Señor, tú nos trajiste aquí no para volver atrás, sino para traer personas a tu reino. Aquí estamos, es decir, tomamos palabra de Dios y con base en la palabra de Dios oramos. Tiempo con Dios. En la iglesia estamos tratando de fortalecer el tiempo devocional. En inglés lo llaman el tiempo quieto al tiempo devocional. Qué hermoso nombre para el tiempo devocional. Yo me quedo quieto y dejo de estorbarle a Dios y le digo: Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. El tiempo con Dios lo tenemos en un librito que ustedes pueden adquirir hoy. Está hoy, ¿sí? Y cada mes lo cambiamos para que aprendamos a estar en la presencia del Señor. En los grupos de espiritualidad emocionalmente sana, aprendemos cómo la oración nos ayuda a ser sanos emocionalmente, trayendo nuestras cargas, luchas, frustraciones, miedos, angustias, nuestra historia delante del trono de Dios en compañía de otros hermanos.